Este verso ha sido ignorado por generaciones, y cuando lo descubras, entenderás por qué muchos predicadores no quieren hablar de esto. Hay algo en la Biblia Sagrada que pocos se atreven a predicar. Un mensaje tan poderoso que podría transformar la iglesia, pero que al mismo tiempo desafía todo lo que muchos han creído. Jesús habló de esto con claridad, pero, por alguna razón, las iglesias modernas lo han dejado de lado. ¿Será porque confronta la comodidad espiritual? ¿O porque exige un nivel de compromiso que pocos están dispuestos a asumir? La verdad es que el cristianismo no es solo creer, sino vivir una fe genuina que refleje la voluntad de Dios. Sin embargo, en un mundo que se ha acomodado a un evangelio liviano, muchos han olvidado lo que realmente significa seguir a Cristo. Pero la palabra de Dios no cambia, y hoy vamos a revelar un secreto que pocos se atreven a predicar. Si quieres descubrir lo que nadie te ha dicho sobre la fe, el poder de Dios y tu verdadera misión en el reino de Dios, quédate hasta el final. Este mensaje puede sacudir tu vida espiritual y abrir tus ojos a una realidad que ha estado oculta por demasiado tiempo. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones, porque este no es un mensaje cualquiera, es un llamado urgente para los verdaderos seguidores de Cristo. Vida en comunidad y apoyo mutuo. La vida cristiana nunca fue diseñada para ser una caminata solitaria. Desde los tiempos antiguos, Dios estableció que su pueblo debía vivir en comunidad, fortaleciendo unos a otros con amor, consejo y oración. La Biblia Sagrada está repleta de ejemplos de hombres y mujeres que encontraron en la comunión fraternal el sostén necesario para mantenerse firmes en la fe. No es casualidad que en Hechos 2:42 se describa cómo los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ellos entendieron algo fundamental. La fe se fortalece cuando se vive en unidad. Sin embargo, muchos creyentes hoy están aislados, luchando en silencio contra pruebas, tentaciones y dudas, sin darse cuenta de que Dios nos llama a apoyarnos mutuamente. El reino de Dios no se edifica en el individualismo, sino en la hermandad. Aquellos que intentan caminar solos en la fe, corren el riesgo de enfriarse espiritualmente y sucumbir ante las estrategias del enemigo. El enemigo sabe que un cristiano solitario es un cristiano vulnerable. Por eso, su mayor táctica es sembrar división, orgullo y autosuficiencia. Muchos piensan que pueden manejar sus luchas por sí mismos, sin darse cuenta de que Dios nos diseñó para depender unos de otros. Santiago 5:16 es claro al respecto. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. Aquí encontramos una clave espiritual poderosa. La confesión y la oración comunitaria tienen poder para liberar y restaurar. Pero, ¿cuántos cristianos practican esto hoy en día? La cultura actual nos ha enseñado a esconder nuestras debilidades y aparentar fortaleza, pero la palabra de Dios nos muestra lo contrario. En la vulnerabilidad y el apoyo mutuo, encontramos sanidad y crecimiento espiritual. La fe no es solo una experiencia personal, sino un compromiso con una familia espiritual. Sin este respaldo, es fácil perderse en las preocupaciones del mundo y caer en el desánimo. Es necesario entender que la vida cristiana no es solo asistir a la iglesia los domingos, sino construir relaciones profundas y genuinas con otros creyentes. Jesús nos dio el ejemplo perfecto al rodearse de discípulos con los cuales compartía su vida, enseñanzas, alegrías y tristezas. No se limitó a predicar en las sinagogas y marcharse, sino que vivió en comunidad, comió con ellos, oró con ellos y los exhortó con amor. Si el mismo Hijo de Dios consideró vital caminar junto a otros, ¿cuánto más nosotros? En la vida diaria, necesitamos hermanos en la fe que nos ayuden a mantenernos en el camino correcto, que nos animen en los momentos de debilidad y que nos exhorten con la verdad cuando estemos desviándonos.
Proverbios 27:17 lo expresa claramente. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Un verdadero hermano en Cristo no solo nos consuela, sino que nos ayuda a crecer y a permanecer fieles a Dios, incluso cuando nos incomode. A pesar de esto, muchas iglesias hoy se han convertido en lugares de simple reunión, donde los creyentes entran y salen sin jamás construir lazos reales de hermandad. Se ha perdido el concepto de cuerpo de Cristo, y se ha reducido la fe a una experiencia individualista. Pero el poder de Dios se manifiesta en la unidad. Cuando la iglesia primitiva se reunía, compartían no solo recursos materiales, sino también cargas emocionales y espirituales. Se levantaban unos por otros en oración ferviente, ayuno y palabras de edificación. Es en este ambiente donde la presencia del Espíritu Santo se mueve con mayor intensidad. Mateo 18:20 nos recuerda: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es hora de que la iglesia recupere esta visión. La fe sin comunidad es como un fuego sin leña. Tarde o temprano, se apaga. Si hoy sientes que tu caminar en la fe se ha vuelto difícil, pregúntate: ¿estoy caminando solo cuando Dios me llamó a caminar en comunidad? Reflexiona sobre las personas que Dios ha colocado en tu vida y considera si has estado abierto a recibir apoyo y a darlo. Ser parte del reino de Dios no se trata solo de recibir bendiciones individuales, sino de ser un instrumento de bendición para los demás. Aquellos que entienden esto experimentan una transformación radical en su vida espiritual. La comunidad cristiana no es solo una sugerencia, sino un mandamiento divino para el fortalecimiento de la vida eterna. Y recuerda, cuando caminas junto a verdaderos hermanos en la fe, te vuelves más fuerte, más firme y más lleno del poder de Dios. Vivir para agradar a Dios, no a los hombres. Desde el principio de los tiempos, el ser humano ha enfrentado un dilema constante: vivir conforme a la voluntad de Dios o ceder a las expectativas del mundo. Es una batalla interna que todos, sin excepción, debemos librar. Jesús mismo lo advirtió en Mateo 6:24. Ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y menospreciará al otro. Esta afirmación es clara. No se puede caminar con un pie en el reino de Dios y otro en el mundo. Sin embargo, ¿cuántos cristianos hoy en día viven tratando de equilibrar ambas cosas? Buscan la aprobación de los demás, temen ser rechazados, y poco a poco, comienzan a comprometer su fe. Pero el verdadero cristiano debe tomar una decisión. ¿A quién quiere agradar? ¿A los hombres o a Dios? La sociedad constantemente impone estándares y valores que están en contradicción con la palabra de Dios. Se espera que el cristiano sea tolerante con el pecado, que suavice su mensaje para no incomodar, que se adapte a las tendencias culturales en lugar de mantenerse firme en la verdad. Pero la Biblia nos advierte sobre esto en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ser cristiano significa ir en contra de la corriente. Significa renunciar a la necesidad de aprobación del mundo y vivir con la convicción de que solo la opinión de Dios importa. Sin embargo, esta decisión no es fácil. A menudo trae rechazo, críticas e incluso persecución. Pero, ¿no es eso lo que vivieron los discípulos? Ellos no fueron aplaudidos por el mundo, fueron perseguidos. Sin embargo, su recompensa fue eterna. Cuando vivimos para agradar a los hombres, nos volvemos esclavos de sus expectativas. El temor al qué dirán nos paraliza y nos impide obedecer el llamado de Dios. Gálatas 1:10 nos desafía con una pregunta crucial. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Es imposible ser fiel a Dios, y al mismo tiempo,
tratar de encajar en un mundo que rechaza su verdad. Jesús no vino a buscar la aprobación de los fariseos, ni de los líderes religiosos, ni de la multitud. Su único propósito era cumplir la voluntad del Padre, sin importar el costo, y nosotros, como seguidores de Cristo, estamos llamados a hacer lo mismo. Pero esto requiere valentía, una fe inquebrantable y la disposición de perder lo temporal para ganar lo eterno. Vivir para Dios significa tomar decisiones difíciles. A veces, implica perder amistades, rechazar oportunidades que comprometen nuestros valores o enfrentar la burla y el rechazo. Pero cada vez que elegimos a Dios sobre la aprobación del mundo, algo poderoso sucede en nuestra vida espiritual. Nos fortalecemos, crecemos en madurez y experimentamos el respaldo del Espíritu Santo. Mateo 5:10 nos lo recuerda. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dios nunca nos prometió una vida cómoda, pero sí una vida llena de propósito y recompensa eterna. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a pagar el precio? Si hoy sientes que has estado viviendo para complacer a los demás, es momento de hacer una pausa y reflexionar. ¿Qué pesa más en tu corazón? ¿El aplauso del mundo o la aprobación de Dios? El día llegará en que estaremos frente al trono de juicio, y en ese momento, la opinión de los demás no tendrá valor alguno. Solo importará si fuimos fieles al llamado de Cristo. La fe no es una moda, es un compromiso de vida. Y aquellos que eligen agradar a Dios, aunque cueste todo, recibirán una corona incorruptible y una eternidad en su presencia. Humildad y dependencia de Dios. Uno de los errores más comunes en la vida cristiana es creer que podemos caminar en la fe con nuestras propias fuerzas. La autosuficiencia es una trampa peligrosa que lleva a muchos a caer en orgullo espiritual, pensando que su obediencia, conocimiento bíblico o buenas obras son suficientes para mantenerse firmes. Pero la Biblia Sagrada nos enseña lo contrario. El poder de Dios solo se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. La verdadera vida cristiana no consiste en demostrar cuán fuertes somos, sino en reconocer que sin Dios no somos nada. Jesús mismo vivió en completa dependencia del Padre, mostrando que incluso el Hijo de Dios no actuó por cuenta propia, sino por la voluntad del que lo envió. Juan 5:30. Si Cristo, siendo Dios hecho hombre, se humilló y dependió totalmente del Padre, ¿cuánto más nosotros debemos hacerlo? El orgullo es el mayor enemigo de una vida espiritual saludable. Desde el principio, Satanás cayó por su arrogancia, queriendo igualarse con Dios. Isaías 14:12-14. La historia se repite cada vez que un cristiano confía más en su propia justicia que en la gracia de Dios. La humildad no es una opción, es una condición indispensable para entrar en el reino de Dios. Mateo 18:4 lo deja claro. Cualquiera, pues, que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Pero, ¿qué significa vivir en humildad? No se trata de tener una imagen débil de uno mismo, sino de reconocer que todo lo que somos y tenemos proviene de Dios. Es un corazón quebrantado que entiende que sin Él, nada podemos hacer. La dependencia de Dios se manifiesta en todas las áreas de nuestra vida, pero especialmente en la oración. Un cristiano que no ora, vive en autosuficiencia. Orar es reconocer que necesitamos a Dios en cada decisión, en cada lucha y en cada paso que damos. Jesús nos enseñó que la oración no debe ser una práctica ocasional, sino un estilo de vida. Lucas 18:1. Él mismo se retiraba constantemente para estar en comunión con el Padre. Pero muchos creyentes hoy solo buscan a Dios cuando tienen problemas, como si fuera un último recurso en lugar de su primera opción. La verdadera fe no se mide en los momentos de crisis, sino en la constancia de una vida rendida ante Dios en todo tiempo. Además de la oración, la humildad se demuestra en la disposición de ser corregidos y enseñados. Proverbios 3:5-6 nos advierte:
Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Aquellos que creen saberlo todo, que se resisten a la corrección y que no buscan consejo, están cerrando la puerta a la dirección divina. Dios usa su palabra, el Espíritu Santo y personas piadosas para guiarnos. Un corazón humilde es aquel que está dispuesto a ser moldeado, que reconoce sus errores y que aprende de ellos. Si hay algo que Dios resiste, es el orgullo. Santiago 4:6 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero aquellos que eligen depender de Él, que viven en sumisión a su voluntad y que confían en su poder, experimentan una transformación profunda. No se trata de ser suficientemente buenos, sino de ser completamente rendidos. Cuando dejamos de luchar con nuestras fuerzas y permitimos que Dios tome el control, encontramos verdadera paz, propósito y dirección en nuestra vida. Compromiso con la misión de Dios. Ser cristiano no se trata solo de recibir la salvación y esperar la vida eterna. Muchos creen que su único propósito es creer en Cristo para no perderse, pero la verdad es que la fe cristiana implica mucho más. Es un llamado a la acción. Jesús no solo nos salvó, sino que nos encomendó una misión clara. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. La pregunta es, ¿estamos cumpliendo ese mandato o nos hemos conformado con una fe pasiva? Dios no nos salvó para que vivamos en comodidad espiritual, sino para que llevemos su luz a un mundo que está en tinieblas. Ser parte del reino de Dios es asumir la responsabilidad de expandirlo, impactando vidas y trayendo más personas a los pies de Cristo. Desde el Antiguo Testamento, Dios ha llamado a su pueblo a ser una luz para las naciones. Isaías 49:6. No se trata solo de los pastores o evangelistas. Cada creyente tiene un papel crucial en la misión de Dios. Algunos piensan que el evangelismo es solo predicar en un púlpito, pero Jesús nos enseñó que la mejor predicación es el testimonio de vida. Cuando vivimos de acuerdo con la palabra de Dios, cuando reflejamos el amor de Cristo y mostramos una fe genuina, estamos evangelizando sin decir una sola palabra. Sin embargo, esto no significa que debamos quedarnos callados. Romanos 10:14 lo expresa de manera contundente. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Cada día, Dios nos da oportunidades para compartir su verdad, pero muchos las desperdician por temor al rechazo o la vergüenza. El problema es que muchos cristianos han perdido el sentido de urgencia. Viven como si el reino de Dios fuera un asunto secundario en sus vidas, como si hubiera tiempo de sobra para compartir el Evangelio. Pero Jesús nos advirtió que el tiempo es corto, y la mies es mucha. Mateo 9:37-38. El mundo está en crisis, la maldad aumenta, las personas están sedientas de verdad y el enemigo está ganando terreno porque la iglesia ha dejado de luchar. No podemos seguir dormidos espiritualmente. Dios nos ha dado dones, talentos y recursos para usarlos en su obra, no para guardarlos. Quien ha entendido su propósito en el reino de Dios, no vive para sí mismo, sino para cumplir la voluntad del Padre. Ser discípulo de Cristo implica sacrificio. Jesús lo dejó claro en Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. No se trata de una vida cómoda, sino de una entrega total. Aquellos que realmente aman a Dios, se comprometen con su misión sin reservas. Están dispuestos a hablar del Evangelio aun cuando es incómodo, a servir aunque cueste esfuerzo, amar incluso cuando no son correspondidos. Pero lo más increíble es que Dios recompensa abundantemente a quienes se dedican a su obra. Mateo 6:33 nos da una promesa poderosa. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
Cuando ponemos a Dios en primer lugar, Él se encarga de nuestras necesidades. Hoy es el momento de tomar una decisión. ¿Seguirás viviendo para ti mismo o asumirás tu rol en el reino de Dios? No hay lugar para la indiferencia en la vida cristiana. Si hemos sido salvados, también hemos sido llamados a salvar. No es suficiente conocer la verdad. Debemos compartirla. Cada persona con la que nos cruzamos es un alma que necesita a Cristo. El compromiso con la misión de Dios no es una opción, es una responsabilidad. Ahora que has escuchado esta verdad, la pregunta es, ¿qué harás con ella? Dios no nos llamó a una fe pasiva ni a vivir de apariencias. Él busca corazones comprometidos con su misión, personas que no solo crean en la palabra de Dios, sino que la vivan cada día. Porque al final, cuando estemos frente a su trono, no importará cuántas veces fuimos a la iglesia, sino si realmente obedecimos su llamado. Déjame un comentario. ¿Crees que la iglesia de hoy está perdiendo el verdadero propósito del Evangelio? Quiero conocer tu opinión. Y si este mensaje habló a tu corazón, no guardes esta verdad solo para ti. Comparte este video con alguien que lo necesite y ayúdanos a expandir el reino de Dios. Antes de irte, suscríbete y activa las notificaciones. Y si quieres seguir profundizando en la palabra, mira este video que te recomiendo aquí. Nos vemos en el próximo mensaje. Dios te bendiga.